como leñadores y aguateros, o sea, de segunda clase. ¿Sí me siguen o no? Esa arrogancia, ¿qué pasó, hermano? Ya, pero o sea, no se preocupe por eso, tranquilo, sino que quede grabado, tan siquiera grabado y no hay problema, entonces lo pasamos después y ya. ¿Sí? ¿Ya se restableció? Perfecto, entonces continuamos. Y esa arrogancia y esa soberbia, ¿sí me siguen o no? Y es entonces el argumento que ahí es donde usted y yo vamos a ver, y los invito para que lean y en su lectura y venga el Espíritu Santo y entonces les traiga, porque yo quiero más, pero entonces entre más miro y entre más miremos y entonces, donde entonces Pablo está manifestando el misterio que ha sido revelado para con él, a través de él, de Dios, el misterio que estaba oculto. ¿Y cuál es? ¿A qué se está refiriendo? Que los gentiles son participantes también de la gracia divina. Entonces ahora sí tienen claridad con respecto a todos. Entonces mire ahí mismo Romanos 10. (11, 12) para que haya claridad, y nos estamos adelantando un poquito a Romanos 10 porque estamos en el 9, pero quiero que lo vean para que pues esté encabezado de que está hablando de que siente tristeza y continuo dolor por Israel. ¿Por qué? Porque él está dándose cuenta claramente que no es realidad que solamente los judíos son predestinados y que no todos por ser judíos son predestinados. ¿Me sigue? Porque la palabra de la promesa es: por este tiempo vendré, y Sara, entonces no son hijos los que nacen según la carne, sino los que nacen según el Espíritu. Y entonces, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero si yo estoy en el pacto, si yo soy circuncidado al 8º día, si yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, si yo estoy bajo la promesa, Dios puede levantar hijos aún de Abraham, de estas piedras. 10, 11, ¿qué dice? Pues la escritura dice. Ay, a ver. No, es que así no hay derecho. 10, 11. Vamos todos. Porque la escritura dice: todo aquel que en él creyere, si ve que todo, pero explica, lea el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Está entendiendo ahora sí a qué se refiere con todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo. Entonces está aclarando ahora que el propósito de Dios, la elección de Dios no se cumple solamente para los judíos, y que no es algo exclusivo solamente para los descendientes de la carne, según la carne de Abraham, porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que no son hijos los que son de Dios, los que salen por la carne, sino que son por la promesa, los que son por el Espíritu. ¿Me sigue? A eso es que se refiere. Y eso es lo que Pablo ahí en Romanos 9 está diciendo. Siento dolor, tremendo dolor, porque yo también, al igual que todos, estaba siempre pensando, creyendo que el solo hecho de haber sido entonces judío y estar bajo el pacto, entonces ya era nomás. Y está diciendo, y el Señor Jesucristo les está enseñando, está diciendo todo el tiempo, les está derribando ese argumento. Les está diciendo, les está derribando ese argumento. Y es el apóstol Pablo, y por medio del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, todo el tiempo está derribando entonces ese argumento. Ahora sí entendió claramente qué significa el todo.
para que entonces haya el entendimiento, porque si todo aquel que invocare el nombre del Señor, sí, pero ¿no ve que dicen cómo invocarán aquel en que no han, qué? ¿Y cómo creerán? Está diciendo, pero nos vamos a adelantar, ¿sí ven? Está diciendo que es entonces única y exclusivamente por la voluntad de Dios. Eso es lo que está enseñando. Eso es lo que está diciendo. Pero que no, ese propósito de Dios ocurre ahora en los que son judíos, y en los que no son ¿qué? Judíos. Que ya no hay diferencia. Como tal no hay diferencia. Entonces eso es lo que está en ese encabezado. Y el que está diciendo, escúchenme bien, que no son los hijos según lo que son la carne, sino que son según la que la promesa, para que el propósito de Dios se cumpla. Y entonces otra vez que viene Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y estos no nacen de voluntad de carne ni de sangre, sino de ¿qué? De voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces que los hijos de Dios no nacen porque entonces yo use la voluntad, porque yo decida. No es porque yo decida. Y que los hijos de Dios no son solamente porque los judíos entonces fueron y estaban predestinados y ya los otros no tienen acceso. No. Solamente es para los judíos y nada más. Todo lo que él es, cuando ustedes vean la predicación con el entendimiento, por eso él es el apóstol, ¿se acuerda? ¿A los qué? A los gentiles. Y les está todo el tiempo enseñando y les está diciendo, porque es que todo el tiempo siempre, a donde iba Pablo, habían judíos. Y cuando habían judíos, entonces, ¿qué era lo que todo el tiempo están enseñando siempre donde hay judíos? Que Dios los escogió solamente a ellos. ¿Sí siguen o no? Y ahora les está diciendo, no solamente a ellos, entre ellos también hay unos que son escogidos, pero entre todos los hombres también. Entre los demás hombres, ahora Dios. Entonces el propósito de Dios es para con la humanidad completa y entre toda la humanidad, como dijo él, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote. Ustedes no saben nada ni nos conviene que un hombre muera a que toda la nación perezca, pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, profetizó que Jesucristo iba a morir no solamente por la nación, sino para congregar en una a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y a todos los llama, entonces es eso a lo que se está refiriendo ahí. Está entonces dejando claridad. Yo quisiera también que realmente, así como nosotros pensábamos, así como nosotros creíamos, que todo el solo hecho de haber sido y nacido judíos, ya entonces nos tenía dentro del plan y del propósito de Dios superior. Pero que entonces finalmente está dándose cuenta de que no, ¿qué? De que no es así. Y que desearía yo también ser anatema. Pero que entonces esa es la realidad. Y empieza entonces y manifiesta cómo es que esa voluntad se lleva a cabo y dice, porque la palabra de esta, entonces ahora sí, el 10. Y no solo de esto, sino cuando Rebeca había concebido de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que él qué. Y esto es para que el propósito de Dios conforme a la ¿qué? Elección permaneciera. Y entonces aquí sí es necesario que nosotros entonces nos enfoquemos y vayamos a Efesios capítulo 2 y lo veamos claramente desde el 1. Y dice, y él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está entonces claro, estamos recapitulando. ¿Esa es la condición del hombre o no? ¿Qué deja claro aquí? Que el hombre está agónico, que el hombre está en un estado, en una posición incómoda, difícil, que está en las últimas y que entonces Dios viene y corre a su auxilio y estando moribundo le da entonces el remedio, el antídoto. No, dice que está, ¿cómo? Esa es la realidad que hay que entender, que la paga del pecado es la muerte. Y eso queda claro es solamente cuando entendemos la santidad de Dios. Y somos, mire cómo dice, ¿hijos de qué? Hijos de ira. Porque entonces hablar acerca de salvación es entonces, ¿cuál es el correcto significado de ser salvo? ¿De qué? Salvo de la ira de Dios. Irano, salvos de la ira de Dios. Esa es la salvación. Entonces está diciendo la condición del hombre y que en esa condición el hombre no. Y ahora sí viene lo más grandioso y lo más maravilloso. Pero Dios, ¿pero quién? ¿Pero quién? Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que, ¿qué? ¿No por qué? Entonces, esto ahora sí hay claridad o no hay claridad. ¿Pero quién? Dios. ¿Pero quién? Que es rico en misericordia. ¿Hay lugar para la obra de usted o la mía? ¿Hay lugar para entonces alguien que pueda hacer algo estando muerto? No hay. Pero Dios, que es que rico en misericordia, nos dio ¿qué? Vida. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces el punto aquí es que debemos entender que lo que ocurre antes que cualquier cosa es esa regeneración. O ese nuevo nacimiento. Y está cansada la Biblia, y yo cansado de mostrárselos, está ocurriendo ¿por qué? Por voluntad divina, solamente. No nacen de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino que de Dios. El nuevo nacimiento. Y que entonces ahora está hablando acerca de el propósito para que esto ocurra, que se está llevando a cabo por medio de una ¿qué? Elección divina. Y entonces el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para que tome entonces ejemplo. ¿De quién? De Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, entonces que están tan, digamos, llamémoslo en la misma condición, que están hasta en el mismo útero. ¿Sí me explico? No hay ni siquiera ningún agente, ningún factor externo diferente. ¿Están en qué? Es para que entendamos el que están ahí, que son gemelos. En la misma
condición, en igualdad, compartan hasta entonces, óigame bien, el mismo ¿qué? El mismo útero. No está hablando de que entonces el uno nació primero y comparten el papá y la mamá. No está hablando nada. Lo está poniendo es en qué. ¿Entienden? ¿Están entendiendo o no? En igualdad. En igualdad. Y entonces en igualdad es porque necesitamos entender que Dios está entonces obrando, y cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, es porque entonces Dios no hace acepción de personas, porque el propósito según la elección se está llevando a cabo ¿en qué? En pecadores, ¿o no? Esaú y Jacob, ¿están muertos en pecados y delitos o no? ¿O es que ellos no tienen pecado y no tienen delitos porque están en el vientre? Hay que leer el Salmo 51 entonces. Entonces la elección de Dios se está llevando a cabo, y cuando dice que para con Dios no hay acepción de personas, porque lo que viene ahorita es entonces el argumento, ¿no ve que después ya va Pablo, el hermano, lleno del Espíritu Santo, como buen maestro, y sabiendo entonces se está anticipando a lo que viene? Entonces, ¿habrá injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Ve? Porque entonces la elección se está llevando a cabo, entonces ¿en qué? En igualdad de condiciones, ¿o no? Jacob es pecador, Esaú es pecador. Están en igualdad, el hecho de que estén ahí. Y dice, y entonces deja claro que a Jacob amé, más a Esaú ¿qué? Aborrecí. Y que para que el propósito según la selección se llevara a cabo y entonces mire cómo aclara, cuando no habían hecho ¿qué? ¿Ni qué? Ni bien ni mal. ¿Por qué? ¿Por qué entonces el Espíritu Santo está cerrando qué puerta? La puerta más difícil, por la puerta más difícil de entrar. Porque todo el tiempo lo que usted y yo necesitamos o queremos es ¿qué? Nuestra gloria. Nuestra gloria. Por eso la doctrina de la salvación por solamente gracia, entonces es de alguna manera únicamente ocurre por voluntad, por soberanía de Dios, porque nunca va a ocurrir por voluntad suya ni mía, porque no hay lugar para su gloria, no hay lugar para que usted y yo tengamos ni esta mínima opción de gloriarnos. ¿Cómo podéis creer vosotros si buscáis qué? Todo el tiempo vuestra gloria, y no buscáis la gloria que de Dios proviene? ¿No ve que eso es la condición del hombre? Desde el principio, cuando el diablo le dijo, el día que comas serás igual a Dios, seréis glorioso como Él. ¿Qué le ofrece a nuestro Señor Jesucristo? Que lo que dice, cae aquí redondo. Imposible que no vaya a caer, si desde el principio cayeron, todos en eso caen. Y entonces aclara, cuando no habían hecho ¿qué? Ni bien ni mal, porque entonces sí, claro que sí. Uno podría decir, no, pues Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Y cuando usted ve la vida de Jacob y ve la vida de Saúl, entonces, claro, con razón se dio cuenta, con razón Dios escogió ¿a quién? A Jacob. Porque ya Dios sabía quién iba a ser, ¿qué? Saúl no sabía ya, no vio, ustedes van, bueno, es que hay que leer, ¿sí saben cómo Esaú? ¿Sí se acuerdan o no? Esaú entonces, absolutamente todo lo que tenía, todo lo que era bueno, todo lo que era loable, todo lo que era de alta estima, lo aborrecía, le resbalaba, le valía, ya ustedes saben. Dame tu primogenitura, cójala, plato de lentejas. Fue y se casó con las hijas de Moab, y cuando vio que a la mamá la mortificaban y al papá, entonces fue y cogió otras 3 de las mismas. Tome, ¿para qué más? ¿Usted no está viendo? Entonces claro, Dios sabía de antemano que Jacob iba a ser un hombre reposado, de tiendas, sumiso,
sujeto a su papá, sujeto a su mamá, y que entonces, por supuesto, por eso lo escogió. Deja claro, no habían hecho ¿qué? Ni aún, ni bien y mal. O sea que Dios no les está contando ¿qué? Las obras. Dios no está contándoles las obras para que entonces usted diga, entonces es que claro, a los escogidos los escogió porque como Él sabe y entonces conoce y entonces finalmente, entonces Él ya obra en esos corazones porque ya Él sabe que ellos van a responder correctamente y van a aceptar al Evangelio de su Hijo Jesucristo y entonces les da su Espíritu Santo y los ayuda para que elijan. No es eso. Aclara, cuando no habían ¿qué? Hecho ni bien ni qué, para que no, porque por gracia sois salvos, no por obras para que ninguno ¿qué? Se gloríe. Dios no está contando las obras para aborrecer a Jacob. Dios no está contando las obras para escoger a Jacob y para aborrecer a Esaú. Esaú es pecador, Jacob es pecador. Las obras de Esaú son malas y las obras de Jacob también son malas. También son malas. Porque todas vuestras buenas obras entonces son simplemente delante de mí como ¿qué? Trapos de inmundicia. Porque ambos están, cualquier cosa que hagan, la están haciendo como destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tener claridad para que no, entonces, nos haya congruencia en el mensaje. Porque el propósito de la elección no ocurre ni por la omnisciencia de Dios y que Dios está viendo en el futuro, allá, lo que usted iba a hacer, lo que yo voy a hacer desde antes de que naciéramos y que por eso entonces obró con su Santo Espíritu y nos manifestó sus... No está diciendo así. Y entonces, si no está diciendo eso, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces ahí dice, ¿habrá injusticia en Dios? ¿Qué dice? No, nunca. Dios nos libre de pensar eso. Es lo que está diciendo. Dios nos libre de pensar eso. Y entonces finalmente puede, digamos, disertar el apóstol en todo su conocimiento teológico y empezar a explicar y a decir por aquí, a justificar por allá, pero no, simplemente qué es lo que el Espíritu Santo lo reconviene y lo lleva a que vaya y entonces se apoye en qué, en la prerrogativa divina. Y tendré misericordia del que tenga misericordia. Y me compadeceré de quién, del que yo me quiera compadecer. Así que no es y no depende del que quiere, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Entonces eso es maravilloso porque habrá injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios, porque nadie está recibiendo injusticia de parte de Dios. Pero lo que está aquí enseñando es que efectivamente, entonces, la Biblia lo que dice es que porque no está diciendo ahí, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. No está diciendo como dicen, Dios aborrece. ¿No se acuerdan cómo dice? ¿Dios qué? Ama al pecador, pero ¿qué? Aborrece el pecado. No, ahí está diciendo, a Jacob ¿qué? Digo ¿qué? ¿A Esaú qué? No. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama ¿qué? Dice Dios está todos los días airado contra el pecador. Pero el contexto, lo que usted y yo debemos tener claridad para que no se levanten argumentos
Y primeramente esto, antes de usted pensar que hay que compartirlo, lo primero que tiene es que disfrutarlo. Antes de pensar en que lo comparta, primero disfrútelo. Es que entonces lo que realmente está hablando es que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es ¿qué? Don, ¿qué? ¿Es qué? ¿Es qué? Y grabes eso, ¿es qué? Grabes eso, ¿es qué? Entonces mire, esto es la humanidad. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es el proceso? ¿O cómo es entonces? ¿Qué es lo que realmente está diciendo ahí? Que de todos los seres humanos, que Dios no hace acepción de personas. Todos están ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo la justicia de Dios. ¿Están recibiendo la justicia de Dios o no? Todos están recibiendo la justicia de Dios, y que de estos entonces Dios escoge para que estos reciban misericordia. Pero no es justo. ¿Por qué no es justo? Estos están recibiendo ¿qué? Justicia. ¿A dónde está la injusticia? Dígame, ¿dónde está la injusticia? ¿Dónde está la injusticia? Estos están recibiendo misericordia. O sea que estos están recibiendo el don, y estos simplemente no lo están recibiendo. ¿Y habrá injusticia en Dios? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Entonces Dios. Y entonces continúa explicando. Hay vasos para ira y hay vasos para destrucción. Entonces hay unos y está predestinados, unos para salvación, y por ende si hay unos predestinados para salvación, hay unos predestinados para ¿qué? Para condenación. Pero que los que están siendo predestinados para salvación están siendo predestinados por soberanía. Y los que están siendo predestinados para perdición están perdiéndose ¿por qué? Porque Dios no crea la incredulidad, Dios no crea el pecado. Porque Dios no es el que le da origen al pecado. Y no es que Dios actúe en estos con su Espíritu Santo de manera positiva para que puedan creer. ¿O no es que eso es lo que ocurre? Y que entonces en estos no opera de manera positiva, sino que opera de manera negativa, creando en ellos incredulidad y conduciéndolos al pecado. Eso no es así. Eso no es jamás y nunca. Dios no es, Dios, Él es la roca cuya obra es ¿qué? Perfecta. Él es incorruptible y no corrompe a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No. Entonces Dios crea la incredulidad, y crea entonces la incredulidad, mire bien, entonces Dios a lo hace que no crea para después juzgarlo por no creer. ¿Qué clase de justicia es esa? No. La Biblia, el Señor entonces está hablando de los que van al infierno, y dice, y se refiere a él que allá será ¿qué? El llanto y el ¿qué? Ustedes sí tienen. Yo no tenía, la verdad les soy honesto, yo no había dimensionado qué significaba eso. ¿Ustedes saben qué es crujir los dientes? Es un acto de ¿qué? ¿De qué? De rabia. De rabia. Morderse, crujir los dientes es tener ¿qué? Ira. Y en el infierno no va a haber ninguno que esté llorando por no estar en el cielo. Los que van a estar en el infierno van a tener rabia contra Dios. Van a tener rabia, ira contra Él. El sentimiento lo que tienen. Lo que realmente hay en el corazón del hombre.
Allá será el lloro y el crujir de dientes. Pero no van a creer, no vayan a creer que van a estar llorando porque anhelan a Dios. Porque si realmente hubieran anhelado a Dios, entonces ¿usted cree que es justo que estén ahí? ¿Sí cree usted que es justo que estén ahí? Por favor, escuchen, por favor, pongámosle sentido común a esto. No. Entonces ustedes no piensen en Dios como que entonces efectivamente estoy aquí, pero yo hubiera querido que, para que se vean revelados las intenciones del corazón. ¿Eh? Porque ahí sí ya las máscaras y la hipocresía y la religión y todo eso ¿qué? Ya desaparece. Y allá será el llanto y el crujir de dientes. Entonces lo que van a estar ahí es que no diciendo, ay, qué bueno, estamos aquí por nuestros propios pecados. ¿No han leído Apocalipsis? Y cayeron las plagas y los hombres ¿qué? No se arrepintieron y maldijeron más. ¿No dice, no han leído Apocalipsis entonces o no? ¿Sí ahora sí tiene sentido o no? El llanto y el crujir de dientes. No vaya a pensar que están llorando de ganas de estar en el cielo contra Dios. Están llorando desde la impotencia de no poder acabarlo, de no poder destruirlo, de no poder maldecirlo más. No vaya a pensar usted que es que están aquí, entonces Dios se equivocó más. Ay, qué torta, yo lo mandé para allá y ese iba para allá y no. Hay que tener cuidado con entender eso. Porque nadie está recibiendo injusticia. Uno se está haciendo justicia y Dios está reservando el derecho y las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y entonces, y con respecto a eso, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos aplicar? Que Dios en su soberanía tiene, entonces, ¿basado en qué criterio? Dios elige, Dios escoge. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Esa es una cosa que está, digamos, en qué, como dijo el Padre, está en vuestra qué, en su sola qué, potestad. Es Dios, o sea, ¿cómo hace? ¿Con qué criterio? ¿Qué es lo que está mirando? Ya me está dejando a mí claro que la Biblia que no son qué. Mis obras, que no son las obras, que Dios no está mirando lo que va a hacer o lo que dejó de hacer, sino que así como dice Isaías 65. Isaías 65. Uy, les recomiendo que lean mucho, mis amados hermanos. Léanse rápidamente ahí de Génesis al Apocalipsis. Que lean de Génesis, echen una leidita ahí rápidamente del Génesis al Apocalipsis. Miren qué maravilloso, es que cuando ya empezamos a ver, saltan estas palabras por toda parte. Usted va a ver que eso es el mensaje, mis amados hermanos. Isaías 65:1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Siga. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los grillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor. Ahí, pero no porque si no seguimos, pero quería que viera, ¿es esto lo que está ahí diciendo o no? Si lo leen o lo están manipulando. Y está diciendo que estos están recibiendo ¿qué? Justicia, y que se les manifestó ¿por qué?
Si usted no lo estaba buscando. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había, ¿qué? Vino a buscar lo que se había perdido. A estos, a los que tuvo misericordia. Pero está diciendo que entonces con los que no tuvo misericordia, a los que no le manifiesta misericordia, ¿les está haciendo injusticia? No, sino que están recibiendo la justa, ¿qué? Retribución a la maldad y al perverso corazón. ¿Sí o no? Y miremos este que dice para que veamos como ahí mismo, pero ¿en dónde es? Oseas 14:4. Sí, pero sí les recomendaría mucho también que leyeran Oseas para que usted vea, para que veamos más bien todo Oseas. Oseas, ya vamos a terminar, 14:4. ¿Qué dice Oseas 14? Miren qué hermoso. Qué lindo. Pero lean este 14:4, pero léanlo en casa todos. Solo este porque por tiempo. 14:4, ¿qué dice? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿De cuáles? ¿De pura qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es ¿qué? De Dios. Entonces Dios, por su gracia, nos da el regalo. La gracia es la vida. Estando muerto en pecados y delitos, Él os dio vida juntamente con Cristo Jesús. Dios, por gracia, por su voluntad, manifiesta misericordia y nos da vida. Y una vez entonces nos da vida y nos libra de la muerte, de la esclavitud de la muerte, nos manifiesta su palabra a su Hijo Jesucristo y nos da la fe, pero ya estando como vivos. Pueden escuchar la voz, entonces los que la escuchen, la seguirán. Vivos. Dios está dándole vida y ahora le manifiesta a su Hijo Jesucristo su palabra y el hombre puede obedecer su palabra. Así funciona. Pero los salvaré de pura, ¿qué dice? Perdón, ¿cómo? Repita. Yo sanaré su rebelión. ¿Los qué? ¿De qué? Entonces la salvación no hay obras. Usted no puede pensar y no puede, digamos, nadie decir que es que yo tomé la decisión. Si usted ya tomó la decisión, ya es su gloria y todo el tiempo la carne lo va a buscar su gloria. Y su salvación va a depender todo el tiempo ¿de quién? De sus obras. Porque si usted entonces no usa su voluntad y todo el temor y todo si se va a perder y todo depende de qué. Está dependiendo de qué. De usted mismo, y entonces tiene que venir a la iglesia, tiene que congregarse, tiene que leer la Biblia, tiene que, porque si no, ¿qué? Se pierde. Porque si por gracia si sois gracias desde el principio es salvo por las obras, tiene que continuar para permanecer en esa salvación, ¿qué? Obrando, haciendo. Y el hacer y el estar pero es para la santificación, para la glorificación. Ahora sí, pero tiene libertad de usarla. Puede usar la voluntad porque tiene la libertad. Y entonces ahora escuche la voz del Señor y entonces ahora Él es su Padre. Y entonces cuando usted simplemente como el Hijo, ustedes saben cómo es usted con el Hijo, cómo usted con los hijos. Usted les explica, mi amor, tiene que tomarse la sopa porque la sopa le alimenta. Bueno, ya eso no, yo estoy muy cursi. No puede jugar sino 5 horas con el iPad. No puede usar el teléfono sino 5 horas, hijo, porque la verdad no puede. Más de 5 horas, hijo, el iPad no te cae bien. El teléfono, más de 5 horas diario conectado, el azul de la pantalla, los ojos se te van a poner pequeños, miopía por estar enfocando todo, mira el paisaje, open your mind, qué sé yo, que abre la vista para que no le dé miopía.
¿Cierto que sí? Y le explica con amor y con cariño, le dice. Y entonces el hijo, oiga, ¿qué pasó? ¿No tiene el teléfono? No, mi papá me enseñó que eso era malo, más de 5 horas eso no funciona. ¿Cierto que sí? Y otras veces entonces simplemente hay otro tipo de hijos que entonces el papá le dice, ay, pero papi, ¿pero por qué? Ay, a mí no me parece justo, véngalo. Entonces, como no sabe usarlo, como le digo yo y como le conviene, entonces tengo que usar ¿qué? Mi soberanía, entonces mi autoridad, entonces se lo quito. No lo puede usar, hermano, no puede porque no entiende. Y así es que entonces ahora funciona con Dios. Porque el padre al hijo que ama, lo disciplina. Y entonces ahora, y entonces entre los hijos, hay hijos entonces obedientes, y cuál es el padre, ama y le manifiesta su amor, le da su mandamiento, y los hijos entonces lo entienden y lo obedecen, ¿cierto que sí o no? Pero hay otros entonces que son hijos más rebeldes, y entonces el padre lo que tiene que usar es con ellos ¿qué? La autoridad. Pero entonces un buen padre es un padre ¿cuál es un buen padre? Que disciplina a sus hijos, o que entonces si os deja sin disciplina no sois hijos y no sois ¿qué? Sois bastardos. Pero pues nunca va a ser dejar de ser hijo. ¿Cuándo va a ser dejar de ser hijo? Si tiene que quitarle el iPad, así se siente a llorar toda la vida y esté con toda la vida con usted resentido, pero no, mano, hay que quitárselo, no hay que le hace daño. Así que le hace daño. Sí. Y entonces, usted sabe cómo. Y al final el hijo, entonces, ¿qué es lo que pasa todo el tiempo cuando, como en la experiencia con usted? Uno ve cuando hay un hijo, entonces finalmente se da cuenta y dice, no, claro, ¿mi papá qué? Pero cuando está chiquitico, le parece que no, pero conforme va creciendo, va madurando, entonces ¿va qué? Y en ese camino es que nos lleva el Señor. En ese camino es que nos lleva el Señor. Nos está como hijos, entonces ¿qué? Formando. De niños entonces que no entiendo y patalea, y entonces tiene que usar ¿qué? La autoridad. Y entonces ahora sí cada uno haga memoria de cómo está hasta aquí, o cómo ha tenido que, y cómo ha venido. Y cómo es el trato de Dios. Y entonces sí, unas veces entonces usa su voluntad y otras veces el Señor tiene que usar su ¿qué? Su autoridad y lo arrastra. Porque se acuerdan el versículo que le dije yo, Juan 6:44, que decíamos de Juan 6:44, uy, nos cogió, pero no, casi nunca nos coge, casi siempre nos vamos antes, pero ya vamos a tener, ¿sabe? Dice, entonces, si el Padre que me envió no lo ¿qué? Y maravilloso, yo me puse y miré esa palabra. ¿Y saben cuál es la palabra realmente ahí? De acuerdo al que tradujo y conforme a la posición doctrinal puso de manera elegante, si el Padre que me envió no lo trajere. Pero ¿sabes? La misma palabra que está ahí en el griego usa en Santiago para decir, no son los ricos los que os arrastran a los tribunales. Y no es en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo y Silas echan el demonio de la muchacha adivina, y entonces que los cogieron y los que arrastraron a los tribunales. Y usted sabe entonces así, un padre bueno tiene misericordia y le habla y le explica a su hijo, le enseña, pero también un padre bueno no le tiembla la mano para ejercer ¿qué? La autoridad sobre su hijo. Tiene que disciplinarlo, lo tiene que disciplinar. Así yo ¿qué? Lágrimas de sangre, eso de todas maneras, de eso no se va a morir. Y le va a doler un rato y después finalmente ¿qué? Cuando le pasa a uno la pela que, ¿no se acuerda? Mi papá tenía razón. Y entiende uno que todo eso había sido y era ¿por qué? Por amor, por su bien, para su propio bienestar. Bueno, mis amados hermanos, entonces eso es lo que hay, esa es la realidad, que el Señor nos ayude para que podamos tener claridad acerca de que entonces como iglesia tenemos que es una posición. Y lo que yo leo y entiendo y lo que la Biblia a mí y el Señor me ha revelado es esto. Que efectivamente está y es real, existe y hay una predestinación, y eso está ocurriendo, esa predestinación está ocurriendo por elección divina. Y donde entonces no se está
teniendo en cuenta las obras, ni las obras buenas ni nada, sino que por gracia sois salvos. Y que hagamos que nos penetren bien estas palabras en nuestros oídos y que podamos entonces, antes, digamos, pensar de que se levanten argumentos, tener claridad acerca de que, como tal. Lo más maravilloso entonces no es que usted de alguna forma se enfoque en por qué a usted. ¿Se acuerda? ¿Por qué a usted? Porque las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Y el enfocarse usted en las cosas secretas, en lo que pertenece a nuestro Dios, hace que la voluntad de Dios no se cumpla, no se lleve a cabo. Por estar pendiente de una cosa, deja de ¿qué? De hacer la otra. Les está explicando, ¿se acuerda? El Espíritu Santo, la venida del reino, todo aquello maravilloso, y el otro es entonces queriendo saber restaurar el reino, lo que no le corresponde. Y está dejando claro, está dejando de lado lo que le está revelando por enfocarse en lo que está oculto en su sola potestad, que no nos acontezca. Amén. Entonces oremos. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder por todos los siglos. Amén y amén. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Feliz noche para todos.